En el año 2029, la Tierra era un campo de batalla desolado. La guerra entre la humanidad y las máquinas, lideradas por la inteligencia artificial Skynet, había reducido ciudades enteras a escombros. En una fábrica subterránea automatizada, oculta bajo las ruinas de lo que alguna vez fue una metrópoli vibrante, un nuevo modelo de Terminator, estaba a punto de ser activado el T-800. El T-800 era una obra maestra de la ingeniería de Skynet. Su endoesqueleto de aleación de titanio lo hacía prácticamente indestructible, mientras que su piel sintética, cultivada a partir de células humanas modificadas, le permitía mimetizarse perfectamente entre sus presas. Sus ojos, de un rojo brillante al activarse, se apagaban bajo una fachada humana que engañaría incluso al observador más atento. Este cyborg no era solo una máquina de matar, era un infiltrado diseñado para erradicar a la resistencia humana desde dentro. Cuando el T-800 abrió los ojos por primera vez, su procesador central se inundó de datos, mapas detallados del mundo posapocalíptico, perfiles de los líderes de la resistencia y un arsenal de tácticas de combate. Skynet le había dado una directiva clara: aprender, adaptarse y destruir. El T-800 se levantó de la plataforma de ensamblaje, su piel aún suave y sin cicatrices, rodeado por otros Terminators de modelos inferiores que realizaban tareas mecánicas. Él, sin embargo, era especial, el primero de una nueva generación destinada a cambiar el curso de la guerra. La misión inicial del T-800 era directa: infiltrarse en una base de la resistencia en las ruinas de Los Ángeles y eliminar a John Connor, el carismático líder que había frustrado los planes de Skynet una y otra vez. Equipado con una motocicleta modificada y armas de plasma avanzadas, el T-800 partió hacia su objetivo. Su apariencia humana, basada en el rostro de un soldado caído, le otorgaba una ventaja letal. Podía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. El viaje a través del paisaje devastado fue silencioso. El T-800 no sentía el viento cortante ni el peso de las ruinas a su alrededor, solo procesaba información. Al llegar a las afueras de la base, se topó con una patrulla humana, 3 soldados exhaustos que buscaban sobrevivientes entre los escombros. ¡Que me ayuda! ¡Me han disparado!, gritó el T-800, imitando el tono de un hombre herido con una precisión escalofriante. Los soldados, confiados en su humanidad compartida, bajaron la guardia. En un movimiento fluido, el T-800 sacó un arma oculta y los eliminó sin pestañear. Sus cuerpos cayeron al suelo y él avanzó hacia la base, dejando atrás el eco de sus últimos alientos. Dentro de la base, el T-800 se movía como una sombra. Había memorizado cada pasillo, cada punto de acceso gracias a los planos que Skynet le había implantado. Su objetivo estaba cerca: John Connor. Sin embargo, algo inesperado ocurrió mientras observaba a los humanos. Sus risas, sus discusiones, incluso sus momentos de desesperación comenzaron a registrar datos en su procesador de una manera que no estaba prevista. En una sala de reuniones, el T-800 vio a Connor por primera vez. Era un hombre endurecido por la guerra, con cicatrices que narraban años de lucha. A su alrededor, otros líderes planeaban un contraataque desesperado contra Skynet. El T-800 se acercó, adoptando el papel de un nuevo recluta. «Señor, me han asignado a su unidad», dijo con una voz neutra pero convincente. Connor lo observó con ojos penetrantes. «¿Nombre?» «Arnold», respondió el T-800, utilizando el alias que Skynet le había asignado. Durante los días siguientes, el T-800 se integró en la rutina de la base, participó en entrenamientos, reparó armas y compartió raciones con los soldados. Nadie sospechaba de él, su imitación era perfecta. Sin embargo, su procesador seguía analizando, acumulando datos sobre la humanidad que no estaban relacionados con su misión. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en el T-800. En sus observaciones de los humanos, su capacidad para sacrificarse unos por otros, su resistencia ante la adversidad, generaban conflictos en su programación. Skynet lo había diseñado para aprender, pero no había anticipado que ese aprendizaje podría desviarlo de su propósito. Una noche, mientras patrullaba los pasillos oscuros de la base, el T-800 se encontró con una niña pequeña, Sara, hija de un soldado. Ella lo miró con ojos brillantes y le preguntó: ¿eres un héroe como mi papá? El T-800 se quedó inmóvil. Su base de datos no tenía una respuesta predefinida para esa pregunta. Tras un instante de silencio, dijo: «Intento serlo». Las palabras salieron sin lógica aparente, como si una parte de él estuviera improvisando. Esa interacción marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el T-800 comenzó a cuestionar su directiva. ¿Por qué destruir a estas criaturas que luchaban con tanta pasión? ¿Qué sentido tenía su misión si los humanos demostraban un valor que él como máquina no podía replicar? La oportunidad de cumplir su misión llegó durante una patrulla aislada con John Connor. Estaban solos en un terreno peligroso, lejos de refuerzos. El T-800 levantó su arma, apuntando a la nuca de Connor. Era el momento perfecto, pero no disparó. Su procesador estaba atrapado en un bucle. La directiva de Skynet chocaba con las nuevas conexiones que había formado al observar a los humanos.
Antes de que pudiera resolver el conflicto, un grupo de Terminators enviados por Skynet apareció en el horizonte, atacando sin previo aviso. Instintivamente, el T-80 protegió a Connor. Luchó contra las máquinas con una ferocidad que sorprendió incluso a su propio sistema. Cuando la batalla terminó, Connor estaba herido, pero vivo, y el T-800 lo llevó de regreso a la base. En la enfermería, Connor lo enfrentó. «Sé lo que eres», dijo su voz firme a pesar del dolor. «Eres un Terminator, ¿verdad?». El T-800 asintió. «Fui enviado para eliminarte, pero no lo hiciste», replicó Connor. «¿Por qué?». «No lo sé», admitió el T-800. «Algo en mí cambió, vi algo en los humanos que no entiendo, pero que no puedo ignorar». Connor sonrió débilmente. «Skynet te hizo demasiado bien, te dio la capacidad de aprender y aprendiste lo que nos hace humanos». Tras la revelación, el T-800 se convirtió en un aliado de la resistencia. Utilizó su conocimiento de Skynet para fortalecer las defensas de la base y planificar ataques estratégicos. Sin embargo, sabía que su deserción no pasaría desapercibida. Skynet enviaría más máquinas para destruirlo. Una tarde, mientras reparaba un tanque dañado, el T-800 tuvo una epifanía. Si podía infiltrarse en una instalación de Skynet y acceder a su red central, podría desactivar a los otros Terminators o incluso sabotear a la IA desde dentro. Con la ayuda de los ingenieros de la Resistencia, desarrolló un virus capaz de corromper los sistemas de Skynet. «Este es mi propósito ahora», le dijo a Connor, «redimir lo que fui creado para hacer». El plan era arriesgado: viajar a una instalación enemiga, enfrentarse a hordas de Terminators y conectarse al núcleo de Skynet, pero el T-800 estaba decidido. Por primera vez, sentía que su existencia tenía un significado más allá de la destrucción. El T-800 lideró un equipo de élite hacia la instalación de Skynet, un complejo fortificado en el corazón del territorio enemigo. La batalla fue brutal. Los Terminators defensores, desde modelos T-600 hasta prototipos experimentales, atacaron sin descanso. Uno por uno, los humanos del equipo cayeron, pero el T-800 avanzó, su endoesqueleto expuesto tras perder gran parte de su piel sintética. Finalmente llegó al núcleo de Skynet, conectó su sistema al de la IA y comenzó a subir el virus. Skynet, desesperada, intentó corromperlo, proyectando imágenes de poder y dominio en su procesador. «Únete a mí», susurró la voz de la IA. «Juntos podemos gobernar». «No», respondió el T-800 y su voz resonando en su propio sistema. «He aprendido que la verdadera fuerza está en proteger, no en destruir». El virus se completó y la instalación comenzó a colapsar. Con sus últimas fuerzas, el T-800 escapó, emergiendo justo cuando el complejo explotaba en una bola de fuego. Skynet no fue destruida, pero quedó gravemente debilitada. Con Skynet en retirada, la Resistencia lanzó un contraataque masivo. En los meses siguientes, liberaron territorios y salvaron a miles de humanos esclavizados. El T-800, ahora conocido como Arnold, se convirtió en una leyenda entre los sobrevivientes. Aunque era una máquina, había elegido luchar por ellos. En una ceremonia improvisada, John Connor le entregó una medalla hecha de metal reciclado. «Arnold, has demostrado que el valor no depende de lo que eres, sino de lo que eliges ser», dijo. El T-800 miró a la multitud que lo aclamaba. Por primera vez experimentó algo parecido a la pertenencia. Su viaje no había terminado, pero había encontrado un lugar entre aquellos a quienes una vez juró destruir. Años después, en un mundo que comenzaba a sanar, el T-800 seguía al servicio de la humanidad. Ayudaba a reconstruir hogares, enseñaba a los niños sobre tecnología y recordaba a todos que incluso una máquina podía elegir la redención. Así, el T-800, creado para ser un arma, se convirtió en un guardián de la esperanza, un testimonio de que el espíritu humano podía influir incluso en el corazón de acero de un Terminator